áridos de nuestra vida. Áridos de nuestra vida. Queremos hacerlo con acción de gracias, Señor, porque tu fidelidad ha sido de generación en generación. Reinos se han levantado y reinos han caído. Reyes han gobernado, Señor, y tú has levantado a otros. Pero tú sigues siendo fiel. Y en esa actitud, Señor, de confianza hacia ti, queremos pedirte por estas peticiones de oración. Son el reflejo, Señor, de la confianza que tus hijos tienen en ti. Son el reflejo, Señor, de lo que tú puedes hacer. Porque la fe de tu pueblo, aunque pequeña, espera la respuesta de un Dios grande. Por eso, Señor, provee empleo al que no lo tiene. Provee, Señor amado, estabilidad, fortaleza a los matrimonios débiles. Las familias, Señor, en conflicto. Trae tú la paz que has prometido. También, Señor, te pedimos que tú puedas dar el don espiritual que tus hijos piden. Señor, que tu espíritu reparta con generosidad dones espirituales que puedan, Señor amado, alimentar, exhortar y edificar a tu iglesia. Pero también te pedimos, Señor, que nos entregues tu palabra. El propósito de venir a este lugar es que las escrituras nos sean abiertas, es que tu palabra pueda venir a nosotros, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Añade a tu iglesia los que has predestinado para salvación y vida eterna, Señor. De los que están en este lugar, como de los que a través de la radio y el internet van a escuchar este mensaje. A ti la gloria, Señor, hoy y siempre. Amén y amén. Pueden dar un fuerte gloria a Dios, hermanos. Amén. Bendito el Señor. Nos vamos a poner en pie, hermanos, y vamos a abrir la Biblia en el Evangelio de Juan. Es el libro que estamos estudiando los días martes. Y nos encontramos, hermanos, en la conversación que Jesús tuvo con la mujer samaritana. Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 16. La palabra de Dios nos dice: ve a llamar a tu esposo y vuelve acá, le dijo Jesús. No tengo esposo, respondió la mujer. Bien has dicho que no tienes esposo. Es cierto que has tenido 5 y el que ahora tienes no es tu esposo. En esto has dicho la verdad. Señor, me doy cuenta de que tú eres profeta. Nuestros antepasados adoraron en este monte, pero ustedes los judíos dicen que el lugar donde debemos adorar está en Jerusalén. Créeme, mujer,
que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ahora ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación proviene de los judíos. Pero se acerca la hora, y ha llegado ya, en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu, y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Amén, hermanos. Hasta ahí dejamos la lectura. Tengan la bondad de tomar sus asientos, por favor, esta noche. Como le acabo de mencionar, hermanos, seguimos en este relato de Jesús con la mujer samaritana. Y la semana pasada, hermanos, veíamos que Jesús hacía una promesa con soberana autoridad a la mujer. Él le dijo: el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Si usted recuerda el relato, todo comenzó con una solicitud que Jesús le hizo a esta mujer cuando ella llegó a recoger agua al mediodía en el pozo que ella decía que le había heredado Jacob a los samaritanos, del cual bebió él, sus hijos y su ganado. Y la mujer, hermanos, con extrañeza le tiene que decir a Jesús: tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy una mujer samaritana. Pero lo que comenzó con una extrañeza de la mujer ante la promesa soberana que Jesús le ha hecho, ahora la exclamación de la mujer pasa de la extrañeza al deseo, porque ante la oferta que Jesús le ha hecho, él le dice, o ella le dice más bien al maestro: Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed. La mujer ahora ha percibido, hermanos, que Jesús puede resolver su conflicto personal. Jesús puede resolver su necesidad de sed que tiene. Y eso fue, hermanos y hermanas, básicamente todo el relato que hemos estado estudiando. Entonces, como ya la mujer está aceptando que Jesús le provea de su agua, que calmará su sed, y que del interior de esa mujer se abrirá un manantial del que brotará vida eterna, entonces, al pedirle: dame de beber, dame de esa agua, entonces Jesús le hace una petición, y que fue con la que comenzamos la lectura esta noche. Y le dice: ve a llamar a tu esposo y vuelve acá. Esto que Jesús acaba de decir da un giro inesperado al diálogo hacia una nueva dirección, o más bien dicho, se dirige a la dirección correcta. Es un giro inesperado, pero que da hacia la dirección correcta, porque para que la mujer pueda recibir de esa agua que da vida eterna, lo que Jesús quiere es volcar la voluntad de la mujer hacia Él. Y la pregunta es: ¿por qué? Este pasaje, hermanos, tal vez usted ya habrá notado que tiene una gran carga de contenido teológico del Antiguo Testamento, y ya vamos a mencionar aquí algunos elementos. El primero de ellos es que Jesús le dice: ve a llamar a tu esposo. Pero note lo que está diciendo Jesús: llámalo, llama a tu esposo.
Lo que Jesús está diciendo es: invoca o llama a aquello que tú has tenido que buscar para calmar la sed. ¿Y por qué le digo que esto tiene un paralelo con el Antiguo Testamento? Hay un paralelo con el episodio de Elías en el Monte Carmelo, cuando él tiene que enfrentarse a los falsos profetas de Baal. Recuerde que Israel había vivido una sequía bastante prolongada de 3 años, pero lo que Israel había hecho ante esa sequía era llamar o invocar a los Baales. Pero cada vez que Israel invocaba y llamaba a los Baales, la sequía se agudizaba todavía más. Por eso es que Elías se ve en la necesidad de demostrar quién es el verdadero esposo de Israel, quién es el verdadero Señor de Israel, el que auténticamente les puede enviar el agua para calmar la sed y así tener obviamente la vida. Cuando Elías invoca el nombre del Señor, y usted sabe que desciende fuego en el Monte Carmelo, Israel ahora está consciente que el Señor es el único Dios verdadero que calma la sed, que el Señor es el único Dios verdadero que les puede enviar la lluvia. Y es en el Monte Carmelo donde Dios va a manifestar su gloria, no solamente con fuego, que es lo que nosotros recordamos, pero también si usted lee el libro de los Reyes, se dará cuenta que Elías en el Monte Carmelo llama al Señor, invoca a Dios para que haga descender la lluvia desde el cielo y así poder calmar la sed de aquella moribunda nación. Entonces lo que ahora el Señor le está diciendo a la mujer, al estilo de un profeta como Elías, es: está bien, mujer, antes de darte de mi agua, solo quiero que resolvamos un problema. Y es que las veces en que tú has tenido que calmar tu sed espiritual, has llamado relación tras relación, esposo tras esposo, y has quedado igualmente seca y vacía. Entonces Jesús, hermanos, no quiere humillar a la mujer, sino que lo que Jesús quiere que se dé cuenta es la crisis que la ha llevado a un conflicto que todavía ella no alcanza a resolver. Pero ante esa crisis, ante esa sequía personal de la mujer, entonces Jesús quiere que se invoque al verdadero Dios que puede calmar la sed, que puede darle agua. Pero usted sabe que la mujer le responde: no tengo esposo, respondió ella. Oiga lo que la mujer le dice: no tengo esposo, no tengo esposo. Y eso nos habla, hermanos, de la condición espiritual de aquella mujer, porque al decir que no tenía esposo, ella está reconociendo que finalmente las relaciones que ella ha tenido no han podido mitigar su sed. Y por eso es que Jesús le va a decir más adelante: mujer, has dicho la verdad al decir que no tienes esposo. El esposo que has buscado, el Señor que has buscado para calmar tu sed, te ha dejado tirada, te ha dejado abandonada. Así como Baal, hermanos, había dejado ignorado al pueblo de Israel y a los profetas de Baal cuando ellos clamaban por lluvia ante la sequía que estaban viviendo. Y la razón de por qué Baal no envió la lluvia es porque Baal no es Dios, sino que el Señor, el Dios de Israel, es el único que puede calmar la sed. Entonces ahí claramente Jesús le está diciendo: tienes razón,
no tienes esposo. No ha habido marido que haya sido capaz de calmar tu sed. Has dicho bien. Pero también, hermanos, hay un elemento importante. Cuando el Señor envió la lluvia a Israel e hizo que nuevamente los ríos volvieran a llenar su caudal, el Señor le estaba diciendo a Israel: oye, Israel, tu verdadero marido, tu verdadero esposo soy yo, no Baal. ¿Por qué razón? Porque curiosamente, hermanos, cuando Israel invocaba a Baal, estaban diciendo: oye, mi Señor, oye, mi marido, dame agua que calme mi sed. Y por eso es que ofrecían ofrendas idolátricas. Pero eso era una infidelidad al pacto matrimonial que Dios había establecido con su pueblo Israel. Entonces el Señor, con Elías, lo que estaba diciendo es: tu verdadero esposo no es Baal. Tú le has sido infiel al Señor con Baal. Tu verdadero esposo es el Señor. Pero los samaritanos, hermanos, la razón de por qué los judíos despreciaban tanto a los samaritanos, y usted lo recordará en la primera enseñanza cuando comenzamos a estudiar este capítulo 4, era que ellos habían perdido esa relación exclusiva con el Dios de Israel. Porque los samaritanos eran una suma de pueblos, hermanos y hermanas, que se habían mezclado con israelitas. Pero al mezclarse con los israelitas, ellos habían introducido toda clase de idolatrías, entre ellos el culto a Baal. Entonces, viene el Señor en el versículo 18 y le dice: es cierto que has tenido 5 y el que ahora tienes no es tu esposo. En esto has dicho la verdad. Oiga lo que Jesús está diciendo: los 5 que has tenido no son tus esposos. Has tenido 5 y el que ahora tienes es el 6º. Está casada, pero dice: no es tu esposo. De acuerdo al judaísmo, a los judíos solamente se les permitía casarse máximo 3 veces. Y si esa norma se aplicaba entre los samaritanos, eso significaba que la mujer había tenido una vida muy inmoral. Pero eso ya nos describe algo, y es que Jesús conocía el pasado de la mujer, y Jesús también conocía la situación real que delataba su crisis. Y eso, hermanos, a nosotros nos lleva también a un punto de reflexión. El Señor conoce toda nuestra vida. Él sabe cuál es nuestro pasado. Y Él sabe que en nuestro pasado hemos tenido crisis, hemos tenido momentos difíciles, hemos tenido momentos de equivocación que nos han alejado de Dios. Y aún ahora, muchos de ustedes quizás están atravesando una crisis porque han sido infieles al Señor. No están con el Señor. Crisis tras crisis, en vez de acercarlos al Señor, los ha alejado de Él. Y al igual que la samaritana, hemos ido tras nuevos maridos, tras nuevos esposos, tratando la manera de llenar ese vacío que solamente el Señor puede llenar. Tratando la manera de solucionar las cosas con nuestros ídolos, con nuestros esposos, maridos con los que le hemos sido infieles al Señor, alejándonos de Él. Por eso es que en primer lugar Jesús le dice: mira, mujer, si tú quieres recibir el don de Dios, de este don que te he dicho, que si tú bebes de esta agua no vas a volver a tener sed, vamos a hacer una cosa: vas a tener que hacer
un parteaguas, un antes y un después. Porque Jesús le está diciendo, el que ahora es tu esposo, dice, y el que ahora tienes no es tu marido, no es tu esposo, no es eso lo que va a solucionar tu crisis. No son las relaciones con otras personas las que finalmente te van a dar tranquilidad, no es así. Entonces Jesús le dice, ya no intentes llenar tu vacío a tu manera, ya no intentes solventar tu crisis en tu forma. Vas a tener que definirte. Y así como Elías, hermanos, le dijo al pueblo de Israel que se definieran, y el Señor confrontó la infidelidad de su pueblo al decirles, defínanse, israelitas. Si Baal es Dios, síganlo a él, pero van a seguir en la sequía de toda su vida que los va a llevar a la muerte. Pero si Dios, el Señor, es Dios, sírvanle solo a Él. Si nosotros queremos entonces mitigar nuestra sed, Dios no puede compartir espacio con nada ni con nadie. Él solo quiere gobernar y reinar en nuestra vida. Él no desea que seamos infieles con otros maridos, porque esos maridos pueden ser la fama, el sexo, el dinero, el reconocimiento, las cosas que nosotros ocupamos para llenar esa necesidad de Dios. Todos los seres humanos tenemos un vacío que solamente la presencia de nuestro Dios puede llenar. Y eso es lo que Jesús ahora le está diciendo. Antes de darte esta agua, vas a tener que sacar con aquello que has intentado mitigar tu sed. Entonces vea que Jesús no es que esté humillando a la mujer, sino que lo que Jesús está tratando, la manera de hacer es, en tu corazón hay un espacio que solamente Dios debe de llenar. Y tú no puedes decir, le doy la mitad de mi corazón al Señor y la otra mitad a mis maridos, a mis 6 maridos. No puede ser. Vas a tener que definirte. Entonces, vea lo que le dice el versículo 19. La mujer dijo, Señor, me doy cuenta de que tú eres un profeta. Esto es importante porque los samaritanos solamente reconocían como escritura sagrada los libros de la ley, es decir, el Pentateuco. Ellos no consideraban los libros proféticos del Antiguo Testamento como escritura inspirada. Entonces, cuando la mujer le dice, Señor, me doy cuenta de que tú eres profeta, seguramente la imagen que la mujer tenía de un profeta era lo que Moisés había dicho allá en Deuteronomio, cuando el Señor le dijo por medio de Moisés a Israel, el Señor hará surgir para ti y en medio de ti, de entre tus hermanos, un profeta como yo, y a él lo vas a escuchar. Eso fue lo que le pediste al Señor tu Dios en Horeb el día de la asamblea, cuando dijiste, no queremos seguir escuchando al Señor, no sea que muramos. Entonces el Señor les dijo, está bien, les voy a enviar a un mediador, y ese mediador era el profeta esperado, al que los samaritanos conocían con el nombre del Tajeb. ¿Y qué es el Tajeb? El Tajeb era el profeta anunciado por Moisés. Tal vez usted se recordará cuando los judíos se acercan a Juan el Bautista y le dicen, ¿eres tú el profeta? Y Juan el Bautista dice, no, yo no soy el profeta. Lo que los judíos estaban preguntando era por este que Moisés había anunciado y al que los samaritanos conocían como el Tajeb. Pero note que la mujer ahora está diciendo, yo llego a la conclusión de que tú eres profeta porque conoces mi vida y sabes mi situación actual. Para los samaritanos, el Tajeb o el profeta
era el que venía a resolver el problema entre judíos y samaritanos. Y viene la mujer, le va a presentar el gran problema de judíos y samaritanos. El gran profeta que ha de venir va a resolver a dónde es que hay que adorar, si en el templo en Jerusalén o en el monte Gerizim que se encontraba en Samaria. Y por eso es que en el verso 20 dice: nuestros antepasados adoraron en este monte. Está hablando del monte Gerizim. Pero ustedes, los judíos, dicen que el lugar donde debemos de adorar está en Jerusalén. Nuevamente la mujer está apelando a la tradición del Deuteronomio capítulo 27, cuando Moisés le ordenó a los ancianos de Israel que levantaran unas piedras grandes pintadas con cal, y ahí se pusiera la ley de Dios. Y en esa montaña, en el monte Gerizim, Moisés les dijo: ahí en el monte Gerizim van a ofrecer sacrificios de comunión, los van a comer y se van a regocijar ante la presencia de Dios. Pero aquí hay un punto. El monte Gerizim en realidad son dos montes, hermanos. Está el monte Gerizim y el monte Ebal, dividido por un pequeño riachuelo o sendero. Pero en el monte Gerizim es un monte frondoso, lleno de árboles, de vegetación. Y el monte Ebal, que está enfrente, es un monte rocoso y estéril. Cuando Moisés dio esa instrucción de que se colocaran grandes piedras con la ley de Moisés, con la ley de Dios, pintadas con cal, usted recordará que en el libro de Deuteronomio se hablan de las bendiciones y de las maldiciones. ¿Se recuerdan? Si amas al Señor tu Dios, te irá bien en el campo, será bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu campo, etc. Si desobedeces al Señor, la maldición de tu pecado caerá sobre ti. Pero para hacer reflexión en medio del pueblo, Moisés ordenó que la mitad del campamento israelita se colocara en el monte Gerizim. Entonces, la otra mitad se colocaba frente al otro monte, que es el monte Ebal. Entonces, cuando Moisés comenzó a decir: si guardas sus mandamientos, será bendito el fruto de tu vientre, los que estaban en el monte Gerizim decían: amén. Si tú obedeces al Señor, el Señor te bendecirá en el campo, en tu entrada y tu salida. Y ellos decían: amén. Pero la otra mitad, que se había ubicado en el monte Ebal, que era el monte rocoso, estéril: si tú desobedeces al Señor, maldito será el fruto de tu vientre. Y la otra mitad de la congregación en el monte Ebal decía: amén. Eso es bien interesante. ¿Sabe por qué? Porque el monte Ebal, que era un monte rocoso, estéril, representaba las maldiciones. Pero el monte Gerizim, que era un monte verde, frondoso, y del cual había un caudal de agua, representaba las bendiciones de Dios. Entonces la mujer samaritana, hermanos, está evocando a la tradición. Ella conoce lo que se había dicho por medio de Moisés. Entonces usted puede notar que hay una imagen muy fuerte que simboliza la bendición y la maldición. El hecho es, hermanos, que a pesar de que la mujer sabía, ahora Jesús le va a decir algo importante. Verso 21. Jesús contestó: créeme, mujer. Jesús advierte una cosa a la mujer: hay que creer. ¿A quién? A Él, porque está diciendo: créeme, mujer. ¿Y qué es lo que hay que creer? ¿Qué es lo que hay que creerle a Jesús? Ahí lo dice en el verso 21. Créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni en el monte
ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Entonces, ¿qué es lo que hay que creer? Que hay una hora que se acerca. Es un momento, hermanos y hermanas, donde se van a acabar las separaciones y las divisiones alrededor de Dios. Recuerde algo: los judíos no iban a Samaria, y menos al monte Gerizim, porque era territorio samaritano, lo consideraban un lugar inmundo. Pero tampoco los judíos permitían que los samaritanos llegaran a participar del culto en Jerusalén. Pero ¿cuál es el concepto que judíos y samaritanos tenían acerca de Dios? Que Dios es Dios de los judíos, o que Dios es Dios de los samaritanos. Pero si Dios es Dios de los judíos, no es Dios de los samaritanos. Y si Dios es Dios de los samaritanos, no es Dios de los judíos. Entonces, por eso es que ahora Jesús le dice: mira, mujer, créeme, se acerca la hora en que ni en el monte ni en el templo, que son elementos materiales, según la religión les hacía creer que se podían acercar a Dios, Jesús ahora les dice: ni en el monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Eso es lo que hay que creerle a Jesús. ¿Qué es lo que hay que creerle a Jesús? Que Jesús, el Mesías, el Verbo, no es solamente Dios de Israel, no es solamente Dios de los judíos, no es solamente Dios de los samaritanos, sino que Dios Padre es Dios de todo aquel que crea en Él. Eso es lo que hay que creerle. Eso es lo que hay que creerle. Y por eso es que Jesús le dice: mujer, créeme, que viene esa hora que ni en el monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. El Padre ya no será Dios solo de los judíos o de los samaritanos o solo del pueblo de Israel, sino de aquellos que crean. Pero viene en el versículo 22 y mire, dice el verso 22: ahora ustedes adoran lo que no conocen. Esto es importante, porque Jesús está describiendo una verdad que no solamente vivían los samaritanos, sino muchas personas religiosas que adoran lo que no conocen. ¿Y cómo una persona puede adorar sin conocer? Que es lo que acá se está planteando. Recuerde que Jesús está invitando a la mujer samaritana a tener una relación cercana con Él para calmar su sed. Entonces, ¿qué significa conocer a Dios y adorarle? Porque Jesús está diciendo: ustedes adoran a quien no conocen. Conocer a Dios habla de experimentar íntimamente a Dios por medio del don que Él ha ofrecido. Tal vez usted recuerda, y como la figura que aquí se está usando es la figura del matrimonio, se está hablando del matrimonio de la mujer, de los 6 matrimonios de la mujer. Pero tal vez usted ha leído en el Antiguo Testamento cuando, por ejemplo, se dice: y Adán conoció a Eva su mujer. ¿Han leído ustedes ese pasaje? Pero ¿qué significa eso de conocer? Está hablando de que Adán tuvo relaciones sexuales con Eva. Pero para llegar a ese punto habla de una intimidad, habla de una cercanía muy estrecha. Entonces lo que Jesús ahora le está diciendo es: ustedes adoran lo que no conocen, ustedes adoran a un Dios con quien no han tenido una relación íntima, con quien no han experimentado una relación estrecha de amor. Entonces, conocer a Dios, hermanos, habla de tener esa relación cercana con Él. Pero ¿cómo podemos experimentar una relación cercana con Dios y adorarlo
con conocimiento? Bueno, aceptando el don que Dios mismo ha ofrecido para conocerlo íntimamente. ¿Y quién es ese don? Jesús lo dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Jesús es ese don. Pero también Jesús es la revelación. Porque cuando Jesús les pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Algunos dicen que tú eres Elías, Jeremías o alguno de los profetas. Pero ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro responde: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice: bienaventurado eres tú, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces el don que Dios ofrece es su Hijo. Es la revelación que se hace carne por medio de Él. Pero también el don que Dios ofrece para entender que Jesús es Dios, para entender que Jesús es el Mesías, es que el Espíritu Santo nos dé la vida para nacer de nuevo. Y solamente así podemos adorar al Dios conocido. Uno puede ser muy religioso y adorar a un Dios que no se conoce. ¿Cuánta gente hay acá en el país que adora a un Dios que no conoce? Me preocuparía que muchos de ustedes, hermanos, estén adorando a un Dios que no conozcan, que no hayan tenido una relación cercana con Él, íntima con Él. Tal vez usted se recordará cuando el apóstol Pablo, allá en el libro de los Hechos, en Atenas, dice la Escritura que mientras Pablo esperaba a sus compañeros de viaje en Atenas, dice que a él le dolió en el alma ver que la ciudad estaba llena de ídolos. Y Pablo les dice: ciudadanos atenienses, observo que ustedes son sumamente religiosos en todo lo que hacen. Y al pasar y fijarme en sus lugares sagrados, incluso encontré un altar con una inscripción que decía: al Dios no conocido. Entonces Pablo les dice: yo les vengo a hablar de ese Dios al que adoran pero que no conocen. Cuán peligroso es que nosotros estemos adorando a un Dios que no conocemos. Acá usted se puede engañar creyendo que está adorando a un Dios que todavía no conoce. Entonces, hagámonos la pregunta: ¿cuándo sé yo que estoy adorando a un Dios que todavía no conozco? Cuando mi sed sigue latente, como la samaritana. Cuando tengo una vida religiosa, pero sigo llenando mi vacío con cosas, con relaciones, con personas y con pecado. Vidas que no cambian, son muy religiosas, pero no tienen un cambio real. Yo estaba observando ahí en el lugar donde yo vivo, y hay una persona que había sacado un pequeño altarcito hoy por esto de la Semana Santa. Y pasó un vecino y le dijo a esta persona: ay, don fulano, le dijo, qué bonito le ha quedado este altar para Jesús. Jesús está muy contento al ver que usted ha hecho esto. Y en el fondo me dio mucha tristeza, porque con qué dedicación aquel hombre estaba arreglando algo que él creía que con eso agradaba a Jesús, o estaba adorando a Jesús. Están adorando a un Dios que no conocen. Pero también, hermanos y hermanas, nosotros podemos adorar a un Dios que no conocemos
cuando nuestra vida no ha cambiado, cuando nosotros estamos intentando llenar nuestra sed con tonterías, con pecado, con relaciones. Mire, es que si su vida sigue igual de arruinada que antes, como venía de venir a la iglesia, usted está adorando a un Dios que no conoce. Si su vida sigue sin cambios, si su vida sigue sin transformación, si usted todavía sigue viniendo a la iglesia y teniendo relaciones de adulterio allá afuera, si usted sigue viniendo a la iglesia y sigue siendo un mentiroso, si usted viene a la iglesia a adorar a Dios y sigue siendo un mañoso en su trabajo, usted está adorando a un Dios que no conoce. Y eso es peligroso. La religión o la espiritualidad sin revelación se puede convertir en idolatría. Ser muy espirituales, pero no haber conocido realmente al Señor, se puede convertir en una idolatría. Y Jesús le está diciendo a la mujer: ustedes adoran a un Dios que no conocen. Yo le pregunto a usted esta noche: al Dios que acaba de adorar, ¿realmente lo ha conocido? ¿Ha tenido una relación íntima con Él, en el que usted ha vivido la transformación, el cambio de vida, el ser libre de sus cadenas, de su pecado, de su maldad? Porque si su vida sigue siendo la misma, arruinada de siempre, aunque tenga 20 años de estar aquí en la iglesia, usted está adorando a un Dios que no conoce. Pero ese Dios está acá para revelarse a su vida esta noche. Por eso es que Jesús ahora quiere invitar a la mujer para que lo conozca a Él íntimamente. Y dice el verso 23: pero se acerca la hora. Eso ya lo dijo en el verso 21, pero vea lo que dice ahora en el verso 23. Y ha llegado ya en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. En el verso 21 dijo que se acercaba la hora, y en el verso 23 dice que ya llegó. ¿Por qué Jesús está diciendo que ya llegó en el verso 23? Por lo que ya le dije. Primero, porque Él, siendo judío, se ha acercado a Samaria a buscar a una mujer, y no cualquier mujer, una mujer considerada inmoral. Había una separación. Judíos y samaritanos no nos llevamos. Hombres y mujeres no se juntan en público, se sientan separados. Y hombres religiosos no se pueden juntar con mujeres inmorales. Bueno, ya viene la hora en que las vidas van a comenzar a ser cambiadas y transformadas. Y esa hora ya vino, porque ahora Jesús, siendo judío, va a Samaria. Siendo santo, se acerca a un pecador. Siendo hombre, se acerca a una mujer. Y por eso es que Jesús dice: ha llegado ya la hora en que las cosas ya no van a ser como la religión dice. ¿Y qué significa que la hora ha llegado? Que Dios ya no va a ser Dios solo de judíos o de samaritanos. Dios ya no va a ser Dios de judíos o samaritanos que se esconden detrás de la religión, pero siguen teniendo vidas arruinadas. Si yo voy a tener una relación con alguien, va a ser para calmar su sed y transformar su vida. La religión ha demostrado que no cambia la vida de nadie. El único que puede cambiar la vida es Jesucristo, el Hijo de Dios. Por eso es que Jesús está diciendo: ya llegó la hora. Pero
Pero también, hermanos, ha llegado la hora, porque todo aquel que recibe el don de Dios, que cree, que le conoce, auténticamente va a poder adorar verdaderamente. Por eso es que dice, ha llegado ya la hora en que los verdaderos adoradores rendirán culto. Y dice que lo harán en espíritu y en verdad. Porque solo aquellos que nacen de nuevo por el Espíritu pueden adorar verdaderamente a Dios. Se puede adorar verdaderamente a Dios solo cuando hemos nacido de nuevo. Y eso responde a la pregunta que muchos se hacen: ¿recibe Dios la adoración de una persona que no le conoce? ¿Recibe Dios la adoración de una persona que no le ha conocido íntimamente, cantando los mismos coros que usted y yo cantamos, haciéndolo de la misma forma? Bueno, veamos lo que Jesús dijo. Jesús ha dicho que ha llegado la hora en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad. Esa es la única forma. En espíritu, a través del nuevo nacimiento. En verdad, aceptando la revelación de quién es Jesús. Y vea lo que dice: porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Entonces, respondiendo a la pregunta, ¿recibe Dios la adoración de alguien que no le conoce? Jesús le acaba de decir a la mujer: ustedes adoran lo que no conocen. En segundo lugar, si Jesús está hablando de verdaderos adoradores, eso significa que hay falsos adoradores. ¿Y quiénes son falsos adoradores? Aquellos que adoran a Dios, aquellos que adoran a un Dios que no conocen. Esos son falsos adoradores. Aquellos que vienen a alabar el nombre de un Dios santo y tienen una vida inmoral. Aquellos que vienen a adorar a un Dios justo y son injustos en sus tratos con las personas. Esos son falsos adoradores. Entonces la pregunta es, hermano, ¿usted y yo somos falsos o verdaderos adoradores? Y lo siguiente es que a Dios no se le puede adorar como nosotros creemos. Porque ahí lo dice: así quiere el Padre que sean los que le adoren. Eso significa que la única forma que Dios recibe adoración es cuando hemos recibido el don que Jesús ofreció. ¿Y cuál es ese don? Su perdón, su Espíritu Santo, cuando nuestros pecados han sido perdonados. Usted puede estar levantando las manos ahí y llorando, quizás de remordimiento. Usted puede, hermano, gritar todo lo que quiera. Y mire que hay algunos que tienen buen pulmón. Pero si su vida sigue siendo la misma arruinada, pero si usted sigue siendo el mismo arruinado de siempre, usted está adorando a un Dios que no conoce. Porque cuando conocemos a Dios íntimamente, hermanos, y Él nos conoce a nosotros, nuestra sed se calma, nuestra vida cambia, hay una transformación real, porque el Espíritu Santo viene a morar dentro de nosotros y Él comienza a cambiar nuestro ser de adentro. ¿Qué había hecho la religión por la mujer samaritana? ¿Le había resuelto el conflicto? No. La mujer sabía de tradiciones, porque le decía: este pocito nos lo dio nuestro padre Jacobito, y de este pozo bebió él, sus hijos y su ganado. Y no hay nada en la Biblia acerca de eso. Ya se lo dije. La mujer sabía de tradiciones. La mujer sabía un poquito de Biblia.
me parece que eres profeta, porque Moisés nos habló que iba a venir un profeta que nos declararía todas las cosas. Conoce un poquito de Biblia. Es religiosa la mujer, pero a pesar de que es religiosa, es inmoral y su sed sigue ahí latente. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que cambia la vida de una persona? ¿La religión? ¿Las tradiciones? No. Usted puede ser muy religioso, tener muchas tradiciones, pero no es eso lo que lo va a cambiar. Lo que lo va a cambiar es que usted tenga una relación íntima con el Señor. Y sabe que esa relación es tan íntima, no solo porque Dios está a nuestro lado, es que Dios vino a vivir dentro de nosotros a través de su Espíritu Santo. Amén, hermanos. ¿Quién es el que le dice a usted que nos eche un par de cervecitas con sus amigotes o con sus hermanos o con sus parientes? ¿Quién es el que le dice? El pastor, su mujer. Si usted dice: ay, hermano, se me hace agua la boca cuando las veo y que hasta sudaditas se ven, pero no vaya a ser que me vea un hermano, ¿es eso lo que lo detiene? Entonces usted es un falso adorador, mijo. Usted adora a un Dios que no conoce. Pero si cuando se presenta la tentación y usted se siente seducido, pero el Espíritu Santo le dice: hijo, tú tienes una relación íntima conmigo, ¿por qué me vas a ser infiel? ¿Por qué me vas a fallar? ¿Por qué me vas a dar la espalda? Y uno dice: es cierto, bendito Espíritu Santo, sigo mi camino, sigo siguiendo a Cristo y mi vida ha cambiado. Esa es la diferencia de tener una relación con un Dios vivo y verdadero a tener una religión. Yo le he contado a usted, creo que se lo dije la semana pasada, o no sé si se lo dije, pero bueno, hermano, yo tenía un vecino. Él todos los viernes tomaba hasta el domingo, pero en Semana Santa era la única semana donde no tomaba, porque esa semana él participaba en el Santo Entierro. Muy religioso, muy tradicional. No comía carne, comía pescado, no escupía. A los niños nos decía: no escupan, es Viernes Santo. Hay cosas como esa. Pero terminada la Semana Mayor, volvió otra vez a su vida miserable. Pero un momento, hermanos, en que ni la religión ni las tradiciones calmaron su sed, hasta que tuvo su bendito encuentro con Jesús, que calmó su sed y Él lo hizo libre para siempre. Por eso es que el Señor le ha dicho a la mujer: tráeme a tu marido. No tengo. Es que ese no te ha calmado la sed, le dice, y 5 has tenido, y el que ahora tienes no es el tuyo. Y vas a seguir repitiendo el mismo error y el mismo fracaso una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, porque estás intentando llenar un vacío, calmar una sed que solo Dios puede llenar. ¿Por qué cree usted que hay gente que tiene riqueza, que tiene fama, que tiene títulos, que es reconocida en la sociedad y tienen una vida tan vacía? Y muchos de ellos son religiosos, son muy religiosos, pero siguen igual de vacíos. Y tratan de llenar su vacío con mujeres, y tratan de llenar su vacío con vicios, y tratan de llenar su vacío con cualquier tipo de pecado. Y a pesar de que conocen un poco de religión, conocen un poco de tradiciones, pero siguen vacíos, siguen miserables. Porque las religiones, sea cual sea, ni las tradiciones cambian la vida de una persona. Solamente tener un encuentro cercano con el Hijo de Dios es lo que puede romper las cadenas para siempre. Solamente eso. Y por eso es que dice en el verso 24: Dios es espíritu. No es esto, hermanos, una definición esencial de Dios, sino más bien una descripción
de las relaciones de Dios con su pueblo. Si ya se dijo que Dios solamente anda buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, es porque Dios está diciendo: yo con los únicos que me puedo relacionar es con los que han nacido de nuevo. Y por eso es que Jesús dice: Dios es espíritu, y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Dios es espíritu. Yo me voy a relacionar contigo, pero va a ser a mi manera. Señor, pero yo tengo mi religión, me porto bien, pero de vez en cuando me permito ahí unas mis licencias. No te conozco y tú estás adorando a un Dios que no conoces, y eso es idolatría. Señor, mira, yo vengo los domingos a la iglesia, o cuando hay aniversarios me acuerdo y vengo acá, pero entre semana me estafo a las personas, insulto a mis hijos, denigro a una persona que es menor de edad. No me conoces. ¿Y sabe cuál es el peligro de esto? Que si usted está adorando a un Dios que no conoce, en el día en que tengamos que enfrentar a ese Dios, también ese Dios no nos va a conocer a nosotros. Por eso yo le hago una pregunta, y esta pregunta es determinante. ¿Conoce al Dios que dice adorar? Se lo vuelvo a preguntar, y así usted tenga un privilegio. ¿Conoce al Dios que adora o no lo conoce? Porque si usted está adorando a un Dios que no conoce, es un falso adorador. Y por eso es que cuando en el verso 24 dice Dios es espíritu, está hablando no como una definición esencial de Dios, sino una descripción de las relaciones que Dios quiere tener con los hombres. Una persona que ha nacido de nuevo. ¿Y qué se necesita para nacer de nuevo? Creer a Jesús y permitir que el Espíritu Santo transforme nuestra vida de adentro hacia afuera. Dios está acá, hermanos. Dios es invisible, pero deja oír su voz esta noche. Oiga lo que le estoy diciendo: Dios es invisible, pero Él deja oír su voz esta noche. Y el mensaje de Dios para algunos de ustedes es: al igual que la mujer samaritana, están adorando a un Dios que no conocen. Pero yo quiero revelarme a ti, y lo único que hay que hacer es beber del agua de vida eterna. Amén, hermanos. Cierre sus ojos, vamos a orar. Teniendo nuestros ojos cerrados, quiero hacer una invitación rápida para aquellos amigos que desean entregarle su vida a Cristo, o aquellos que se han alejado y desean reconciliarse. Pónganse en pie. Ahí habrá un hermano, una hermana que va a orar por usted. Si usted quiere entregarle su vida a Cristo, levántese, camine hacia el frente, queremos orar por usted. Y al hacer esta oración, usted verá cómo ese encuentro cercano va a cambiar su vida a través del nuevo nacimiento. No es la religión, no son las tradiciones los que lo van a cambiar, los que van a calmar su sed. Es solo Jesús. ¿Habrá alguien esta noche que desea entregarle su vida a Cristo o desea reconciliarse? Póngase en pie, vamos a orar. Vamos, póngase en pie. ¿Quiere recibir a Cristo, señorita? ¿Quiere recibir a Cristo, hombre? ¿Habrá alguien? ¿Habrá alguien? ¿Habrá alguien que quiera entregarle su vida a Cristo o desea reconciliarse? Póngase en pie. Queremos orar por usted.
Pongámonos en pie, hermanos, y digámosle al Señor que Él siempre calme nuestra vida con su presencia. Ven y sáciame con tu verdad. Yo quiero beber del agua de vida eterna. Vamos otra vez, hermanos, y digámosle: dame de beber de tu agua, Señor. Ya no quiero tener sed jamás. Dame de beber de tu agua, Señor. Ya no quiero tener sed jamás. Oiga eso. Dame agua viva, llena hoy mi ser. Ven y sáciame con tu verdad. Yo quiero beber del agua de vida eterna. Dame agua viva. Dame agua viva, llena hoy mi ser. Ven y sáciame con tu verdad. Oiga eso. Quiero beber del agua de vida eterna. Señor, te damos las gracias por tu bendita palabra. Gracias porque te has revelado a nosotros. Gracias porque tu Espíritu Santo nos ha dado la vida para conocerte íntimamente. Yo te pido, Señor, que nuestra sed siempre esté saciada con tu verdad, con tu bendita presencia. A ti sea toda la gloria y la alabanza. Yo quiero beber del agua de vida eterna. Démosle fuertes ofrendas de palmas a la fuente inagotable de vida. Así de pie, hermanos, vamos a orar por nuestras ofrendas.